Cordial saludo, mi nombre es Sonia. Voy a definir y a expresar los conocimientos conceptuales de la bioética. Antes vamos a hacer como un marco histórico de la misma, desde los años 400, cuando Hipócrates, quien es más conocido por el juramento hipocrático, en el que se compromete al médico a la recuperación de los pacientes, absteniéndose de maldad o daño a los mismos. Los teólogos cristianos de la Edad Media crearon el paternalismo, donde el médico impartía el procedimiento sin que estuviese de acuerdo el paciente. El médico era agente moral y técnico. Platón, con su Tratado de la República, expresaba que el médico es al cuerpo lo que el monarca a la república. En 1948 se crea el Tratado de Nuremberg. Ahí se crea el consentimiento voluntario en cualquier práctica médica. Esto es a raíz de que en la Segunda Guerra Mundial experimentaron con los judíos sin su consentimiento. En 1962 se crea el Comité de Legos, pero los avances médicos generaron discriminación, pues elegían quién podía hacer uso de la máquina de hemodiálisis. En 1970, el doctor B.R. Potter, profesor de oncología, usó la palabra bioética en el artículo Bioética, la ciencia de la supervivencia. Y ya en 1971 publica el libro Bioética, un puente hacia el futuro. En 1972 se creó el Instituto Kennedy de Bioética, que regula las experimentaciones sin control y sin escrúpulos. En 1972, el caso Tuskegee es un caso muy sonado y que hace que creen la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en el campo de las ciencias biomédicas y el comportamiento, ya que usaron personas afroamericanas, analfabetas, le inocularon la sífilis y no les dieron tratamiento con el fin de evaluar la evolución de esta enfermedad. En 1978, a raíz de este caso, se crea el informe de Belmont, donde hay 3 principios: respeto a la persona, beneficencia y justicia. Ya en 1979, los bioeticistas Tom Beauchamp y James Childress definieron los 4 principios de hoy en día, que son no maleficencia, que es no hacer daño, ni siquiera por desconocimiento al paciente; justicia, donde se pide atender al más necesitado y que tenga igualdad de tratamientos. La beneficencia es hacer bien al paciente, hacer todo lo mejor y lo que más pueda por la salud de las personas. Y la autonomía es cuando el paciente elige el tratamiento y da el consentimiento. Hoy en día, en la actualidad, ese juramento hipocrático se actualizó como la Declaración de Ginebra, donde ni por edad, ni por sexo, ni por raza, ni por nacionalidad, ni por política se puede negar a nadie la atención en salud. Ni mucho menos puede realizarse sin escrúpulo y sin control experimentación con animales, el aborto, la donación de órganos, la eutanasia, la investigación con células madre ni las terapias genéticas. Es por esto que definimos la bioética como que la bioética nos cuida, porque es la rama de la ética que promueve los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, los cuales dirigen la conducta del ser humano que presta un servicio de salud, es decir, especialistas médicos, tanto a la vida humana, al resto de los seres vivos y a su ambiente. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Davinson Carrillo Daza y expondré los aspectos deontológicos de la biología y su relación en la psicología. Pero, ¿qué es la deontología? Bueno, es una ciencia que se encarga de estudiar los principios éticos de toda profesión, es decir, son las normas éticas y morales que rigen la conducta de un psicólogo.
La biología y la psicología son dos campos totalmente diferentes, pero aún así ambos se relacionan, porque así, mediante los procesos biológicos se puede identificar la conducta. La biología es la ciencia que estudia el funcionamiento de la evolución, relaciones y distribuciones de los seres vivos. Y por otro lado, en la psicología es la ciencia que estudia los procesos cognitivos y afectivos del ser humano. La biología y la psicología funcionan juntas para comprender de manera acertada la mente humana y así prevenir y tratar enfermedades mentales. Por eso, los psicólogos trabajan bajo un código deontológico que se encarga de analizar los dilemas éticos en el campo de la salud. Por eso, la psicología se encarga en comprender el comportamiento humano y promover la salud mental. En conclusión, la bioética y la psicología se relacionan estrechamente ya que ambas partes se preocupan por el bienestar de la calidad de vida de las personas. Y así doy por concluida los aspectos deontológicos de la biología. Conocimiento integral de la psicología y el marco bioético. Todo parte de los procesos mentales que son el objeto principal de la disciplina. En esto encontramos 4 principios, los cuales surgen de la investigación y de la práctica clínica. Frank Catarrago en el 2012 decía que el estudio especializado de los dilemas éticos en el entorno a la relación que existían entre el paciente y el profesional de la salud mental. Y Ocampo en el 2013 decía que el código ético de donde se veían reflejados los principios de bondad y no maleficencia debían ser respetados y evaluados siempre de manera objetiva y beneficiosa de lo que esto traía. Además, que siempre se veía la autonomía de las personas en la investigación. Los 4 principios del marco bioético son, primero, el principio de beneficencia. Se tiene que hacer el bien a los demás y beneficiar los servicios realizados, establecer y conciliar lo que se necesita. El principio número 2 es el principio de maleficencia. Esa es la intervención que realiza el psicólogo que no puede perjudicar ni dañar a la persona que solicita de su ayuda. Se tiene que verificar todas las investigaciones, todo el tratamiento, los métodos que se van a utilizar tienen todos que ser inofensivos para no dañar a la persona que nos está solicitando nuestra ayuda. El tercero es el principio de la autonomía. En esta pues la opinión de la persona se tiene que respetar siempre y cuando a la hora de decidir sobre lo que se va a hacer no va a dañar a terceros. ¿Listo? Entonces el psicólogo lo que hace es explicarle de manera adecuada y precisa todos los puntos posibles sin engaños para que la persona decida cómo llevar el rumbo de las cosas sin perjudicar a los terceros. Y el último es el principio de justicia. En este pues todas las personas cuentan con los mismos derechos, tienen las mismas oportunidades, las mismas condiciones de hacer, sin hacer distinción de su sexo, raza, etnia, entre otras. Muchísimas gracias.